Hola a todos y todas. Como todos los miércoles, entre las 6 y las 7 de la tarde, vamos a dar inicio a la clase número 6 de Historia. En este caso, vamos a trabajar hoy el tema que está señalado acá en la pantalla, que es el de legado colonial. Le doy la bienvenida a todos los que se están incorporando. Hemos trabajado en las últimas semanas y a partir de la semana anterior comenzamos a trabajar los contenidos de Historia de Chile. América y Chile en perspectiva histórica en términos de la PSU. Y entonces, si bien la clase pasada revisamos todo lo correspondiente a el proceso de exploración del continente, de conquista del continente, hoy vamos a trabajar el siguiente contenido en términos temporales, que es legado colonial. La imagen que nosotros observamos en esta portada, en la primera diapositiva, tiene mucho que ver con el contenido que vamos a revisar hoy, porque es la típica imagen que nosotros podríamos encontrar de una hacienda en Chile colonial. Cuando nosotros acudimos a alguna imagen mental de la colonia, tenemos que pensar que estos 3 siglos coloniales, que se van a dar entre el siglo XVI, XVII y XVIII, van a tener esta imagen rural, característica en nuestro país. Y en el resto de América, por supuesto que también, ¿ya? Pero pongo esta imagen para entender también cuál es la posición geográfica que va a ocupar Chile en relación al resto del continente americano y al resto de las posesiones españolas, ¿ya? Esta imagen, que es típica de una hacienda dedicada a actividades agrícolas y ganaderas, va a ser la principal actividad económica de nuestro país en la colonia, ¿ya? Por eso la dije como la primera imagen. Hoy día, en nuestra clase de legado colonial, tenemos 3 objetivos y hay 3 cosas que tenemos que revisar. La primera de ellas, como está señalado acá, es caracterizar las estructuras económicas y sociales de la época colonial. Por lo tanto, vamos a dedicar especial énfasis en lo económico y en lo social. En segundo lugar, comprender la importancia del mestizaje, y de esta palabra ya hemos hablado en la clase anterior, en la conformación de las sociedades latinoamericanas. Y en último término, valorar el legado cultural hispano. Entonces, estos 3 que van a ser nuestros objetivos los vamos a ir revisando a lo largo de las siguientes diapositivas. Pero lo primero que tenemos que hacer para poder continuar con este recorrido histórico es observar esta línea de tiempo que yo puse acá en la diapositiva. ¿Por qué? Porque es importante también ubicarnos en términos temporales. Cuando nosotros hablamos del periodo colonial, nos vamos a estar refiriendo, como yo decía anteriormente, a los siglos XVI, XVII y XVIII. Sin embargo, cuando hablamos, por ejemplo, de conquista, vamos a hablar principalmente del siglo XV y del siglo XVI, ¿ya? Y cuando hablemos de independencia, entonces nos vamos a referir fundamentalmente a el siglo XIX y a partir de ahí entonces a la historia republicana de nuestro país. Nosotros estamos ubicados en el segundo recuadro de esta línea de tiempo, que como está señalado allí, ¿verdad?, se refiere al periodo de colonia. Y todos los siguientes, independencia, república, siglo XX, van a ser procesos que vamos a ver en las siguientes clases, ¿ya? Entonces partimos por ahí primero ubicándonos temporalmente. Estamos en el siglo XVI, XVII y XVIII. Cuando estudiemos el contenido colonial, que es lo que vamos a revisar hoy, vamos a poner especial énfasis en estos 4 aspectos, ¿ya? Primero hicimos una revisión temporal y ahora vamos a caracterizar el periodo colonial en Chile y en América también en términos político-administrativos, en términos económicos, en términos culturales y sociales. Entonces vamos a desglosar estos 4 grandes ejes y a partir de ellos vamos a hacer una caracterización del periodo colonial. Por lo tanto, ¿verdad?, a partir de esto que acabo de decir anteriormente, el primer aspecto que vamos a revisar es el aspecto político-administrativo. Entonces, lo primero que vamos a observar acá es esta imagen que yo puse, que es un organigrama de la institucionalidad hispana en América. Después de los viajes de exploración, y en realidad cuando ya se habían conquistado la mayoría de los territorios en América, los reyes de España se dan cuenta que este es un vasto territorio. Y la verdad es que como va a cumplir la función de colonia, hay que administrarlo de manera eficiente para que finalmente le reporte ganancias a la corona española. Desde ese punto de vista, entonces, instalar una serie de instituciones y una serie de autoridades en América va a ser fundamental para los reyes. ¿Cómo sacamos el mayor provecho económico de esta región? Claramente administrándolo bien, administrándolo de manera eficiente. Y desde ese punto de vista, entonces, se va a escoger muy bien el tipo de institución que se va a instalar en América y también el tipo de autoridad que van a ejercer cada una de estas en territorio americano, ¿ya?
Vamos a revisar a eso que yo acabo de señalar para poder administrar de manera eficiente. Nosotros le vamos a llamar institucionalidad hispana, hispana de española, ¿ya? Entonces se van a instalar una serie de instituciones que se van a originar o se van a pensar en España, pero se van a instalar en el continente americano, ¿ya? A la cabeza de esta institucionalidad española vamos a tener al rey. Y el rey no podemos olvidar que es dueño tanto de España como de América, de manera tal que va a ponerse, ¿cierto?, a la cabeza de esta institucionalidad. Ahora, para poder administrar América van a haber instituciones que se van a ubicar geográficamente en España, que van a estar cercanas al rey, y otras que se van a ubicar territorialmente en América. Ahora, si bien en España vamos a tener solo 2 instituciones, por lo tanto numéricamente son menos, claramente su nivel de importancia es de mucho mayor peso en relación a todas las que existen en América. Y esto tiene que ver con que la función que cumplen es relevante y en consecuencia están más cercanas a la figura del rey, quien es finalmente quien toma las decisiones para esta parte del mundo, que es América o también las Indias, como lo llamaban ellos. El objetivo fundamental, como está señalado allí y destacado en rojo, de esta institucionalidad es administrar y fiscalizar los territorios de la monarquía española. De la monarquía española digo porque América se entiende, ¿verdad?, que pertenece a España. Y como el rey es dueño de España y de América, entonces se adopta esta institucionalidad. Vamos a revisar cada una de ellas ahora en particular y vamos a revisar también cuál es la función que cumple cada una de estas. Vamos a partir por el primero, ¿verdad? Si nosotros revisamos el organigrama, tenemos a la cabeza de esta institucionalidad al rey y a continuación, en España, vamos a revisar al Consejo de Indias y la Casa de Contratación. Cuando hablamos del Consejo de India, y ahí tenemos una imagen también en torno a la figura del rey, nos vamos a dar cuenta que, como su nombre lo indica, fíjense acá, dice Consejo de Indias. Claramente, cuando hablamos de Indias, nos estamos refiriendo a América. Y este grupo de personas que está alrededor de la figura del rey es un consejo, es un grupo de expertos que a veces son sacerdotes, son geógrafos, son filósofos, personas que de alguna manera tienen altos conocimientos y con alto nivel de especificidad. ¿Cuál es el objetivo fundamental? Es asesorar al monarca, asesorar al rey. Finalmente, cuando el rey toma las decisiones, considerando que él es la cima de la pirámide institucional, es la máxima autoridad, no toma decisiones sin antes consultar, ¿verdad?, a este consejo, que son este grupo de expertos que les van a señalar, ¿verdad?, cuáles son las mejores decisiones en las respectivas materias en cuanto a las que el rey decide, en materia económica, en materia legislativa, etc. Entonces, su función principal va a ser asesorar, y tal como lo señala su nombre, es un consejo, aconseja al rey en determinadas materias que son relevantes. Son, por lo tanto, figuras muy cercanas a la persona del monarca. Y las materias en las que lo va a asesorar, como está señalado allá, primero es la legislación. Una de las funciones principales del Consejo de India es crear leyes para América. Desde ese punto de vista, entonces, todas las legislaciones vigentes en nuestro territorio, por ejemplo, las que regulan el trabajo indígena o la naturaleza jurídica del indígena, como las leyes de Burgos, van a estar amparadas, ¿cierto?, en lo que el Consejo de Indias dice. Entonces, cuando el rey toma alguna decisión, primero consulta a su consejo y a partir de eso emite, ¿cierto?, una resolución. Va a asesorar también al monarca en el nombramiento de autoridades. El rey es una persona, y se entiende por qué en este contexto, muy desconfiada, de manera tal que para poder administrar eficientemente el territorio se requiere nombrar autoridades que sean leales a la figura del rey y que en consecuencia velen por los intereses de la corona española, no así por los intereses de América. Desde ese punto de vista, entonces, se debe elegir bien quiénes van a ocupar las magistraturas de gobierno y entonces el nombramiento de esas autoridades y las sugerencias que se hagan en relación a quiénes deben ocupar estos cargos van a ser también hechas por el Consejo de India. En tercer lugar, encabeza los juicios de residencia. Y los juicios de residencia son el estudio que se hace en relación a los funcionarios del Estado o a los funcionarios de la monarquía una vez que terminan su periodo en una determinada institución. Por así decirlo, es una rendición de cuentas. Entonces, cada vez que una autoridad en España o en América, ¿verdad?, pero que tiene que ver con gobernar esta parte del territorio, cumple su periodo determinado o el periodo que el rey ha asignado para que cumpla esa función, entonces luego tiene que ir a España y rendir cuentas de lo que hizo bien y de lo que hizo mal. En este sentido, entonces, el juicio de residencia va a estar presidido por este Consejo de India, quien en definitiva va a juzgar
aquello que señala esta autoridad al término de su periodo. Lo hizo bien, lo hizo mal, continúa en su cargo, lo sacamos del cargo y lo reemplazamos por otro. Bueno, eso también va a estar estipulado entre las funciones del Consejo de Indias, ¿ya? Regular el flujo de personas. En realidad, si nosotros decimos regular el flujo de personas, esto tiene que ver con las personas que entran y salen de América. En esta época, y teniendo en consideración la cantidad de conflictos territoriales que tiene España, por ejemplo, con Francia, por ejemplo, con Inglaterra, va a ocurrir que no cualquier persona puede venir a América, porque para venir a América hay que pedir una autorización. Y esas autorizaciones, en lo que hoy podríamos trasladar a la actualidad como una función migratoria en relación a quienes entran y quienes salen, va a estar a cargo del Consejo de Indias también, ¿ya? ¿Quiénes son los más adecuados? A quienes tenemos que prohibirle el paso a América porque finalmente no cumple con los requisitos o bien porque puede perjudicar los intereses de la corona española. En último término, también va a presidir el Supremo Tribunal de Justicia. Y esto, en otras palabras, significa, vendría a ser como una Corte Suprema, ¿ya? O Supremo Tribunal de Justicia. Pero si lo trasladamos a la actualidad, vendría a ser como una Corte Suprema. Entonces, cuando algún habitante en América, y cuando estoy pensando en algún habitante en general mestizos, perdón, en general criollos, y no mestizos, no indígenas, no esclavos, esto se lleva al Tribunal Supremo para que finalmente sea el rey, asesorado por este consejo, quien emita un fallo final en relación a determinadas materias, ¿ya? Si ustedes se fijan, el Consejo de Indias cumple una gran cantidad de funciones, ¿ya? Porque cumple funciones de tipo política, como el nombramiento de autoridades, de tipo legislativa, como la creación de leyes, y también de tipo administrativas y judiciales. Por lo tanto, la cantidad de actividades y de facultades que concentra es mucho mayor que otras instituciones. Eso explica que finalmente, como está en la imagen, sea el consejo, sean las personas más cercanas a la figura del rey, ¿ya? Finalmente, el rey va a confiar en el juicio de estas personas para tomar determinadas decisiones, y de ahí su importancia. Eso explica que, si lo vemos en el organigrama, esta institución que se llama Consejo de Indias esté ubicada físicamente en España y no en América. El rey quiere tener a sus consejeros cerca, no lejos territorialmente hablando, ¿ya? Vamos a pasar al siguiente. La casa de contratación. Igual que en el organigrama anterior, ¿verdad? La casa de contratación también está ubicada territorialmente en España y cumple una función que es más específica que la del Consejo de Indias, porque se relaciona principalmente con materias económicas. La clase pasada nosotros hablamos del monopolio comercial y establecimos que en general, los viajes de exploración tenían por objetivo conocer el territorio, pero también conocerlo para poder entender qué riquezas tenía y, en consecuencia, poder explotar esas riquezas. Eso va a producir un flujo comercial entre América y España, como nosotros observamos en el mapa, y todas esas flechitas que nosotros observamos en el mapa son rutas comerciales que vienen desde España y que van a llegar a determinados puertos. Pues bien, para que ese comercio funcione de manera adecuada y salgan los barcos que tienen que salir, con los comerciantes que están autorizados para venir a esta parte del mundo, tiene que haber una institución que se haga cargo. Y esa institución va a ser la casa de contratación, ¿ya? Va a controlar el comercio entre España y América. ¿Qué personas que vienen a comerciar específicamente entran al continente, llegan al continente, salen de España? ¿Qué productos salen de España y qué productos salen de América y entran al continente europeo? ¿Ya? Desde ese punto de vista, entonces, su función va a ser estrictamente comercial. Si observamos este mapa en términos generales, la mayoría de las rutas comerciales entre España y América van a estar concentradas territorialmente en Centroamérica. La mayoría de los barcos que salen y cruzan el Atlántico van a llegar a puertos que están en Centroamérica. Los que observamos ahí principalmente son Veracruz, en lo que hoy es México, Portobelo, en lo que hoy es Panamá, y también Cartagena de Indias, ¿cierto? Que está, si bien en Colombia, tiene salida al Caribe, ¿ya? Hay otros como La Habana, ¿cierto? O Panamá también. Pero finalmente la mayoría o el gran flujo de comercio entre España y América va a ir a Centroamérica. Y esos productos van a llegar fundamentalmente a Centroamérica, ¿ya? Voy a tratar de ir más lento. De pronto no me doy cuenta si estoy hablando tan rápido, pero voy a hacer un esfuerzo a propósito de lo que dice Javier, ¿ya? Entonces, la casa de contratación va a cumplir esta función que es económica y se va a encargar de controlar este comercio entre España y entre América.
Si observamos las flechitas verdes, se van a dar cuenta que la mayoría de ellas llegan a la zona de Centroamérica, igual que las rojas, ¿ya? A excepción de, por ejemplo, Cartagena de Indias o Panamá, ¿ya? Cartagena de Indias ya no es Centroamérica, Panamá sí. La casa de contratación también se va a encargar del cobro de impuestos. Hay que asegurarse que efectivamente la cantidad de dinero, en términos de metales preciosos, oro y plata, que se recauda en América, vayan a parar efectivamente a las arcas fiscales de la corona española. Desde ese punto de vista, entonces, hay que tener una institución y determinados funcionarios que se encarguen de recaudar este dinero, pero de manera eficiente, ¿ya? No puede irse el dinero a otra parte o a otro bolsillo que no sea el de los reyes de España. Y por eso entonces vamos a tener una función específica que es económica a cargo de la casa de contratación. Si revisamos entonces acá, fíjense, el Consejo de Indias va a cumplir una función que es política, administrativa, judicial, ¿cierto? Y cuando hablemos de la casa de contratación va a ser una función que es específicamente económica, ¿ya? No olvidemos también que es importante para la corona española que el monopolio comercial se mantenga estrictamente entre España y América, ¿ya? No olvidemos que para que el monopolio comercial sea efectivo y España pueda llevarse las riquezas de América y transformarlas luego en productos en España para volver a venderlas a América, tiene que existir el monopolio comercial, porque si América pudiera comerciar con otros países de Europa, entonces España nunca se podría ver beneficiada, ¿cierto?, de la acumulación de riquezas que implica, ¿cierto?, este monopolio comercial. Por lo tanto, la casa de contratación va a velar porque ese monopolio se cumpla de manera estricta, ¿ya? ¿Cómo recaudaban? A propósito de la pregunta de uno de ustedes, los impuestos se recaudan a través de funcionarios, ¿ya? Y esos funcionarios en distintos lugares del imperio, en América particularmente, van a ir a los distintos centros urbanos a recaudar eso. La recaudación muchas veces se hace en especies, que son cantidades de cosas que yo produzco en mi hacienda, por ejemplo, o en una estancia, pero muchas veces y al inicio, sobre todo en el siglo XVI, lo que se hace es recaudar en metales preciosos. Y cuando digo metales preciosos me estoy refiriendo a oro y a plata. Entonces hay funcionarios de gobierno cuya función particular, dentro de las atribuciones de la casa de contratación, que se van a encargar de recaudar esos impuestos, ¿ya? Ahora, revisamos dos, si ustedes miran de nuevo el organigrama, y voy a ir volviendo atrás varias veces. En España vamos a tener el Consejo de Indias y la Casa de Contratación, ¿cierto? En España, cerca de la figura del rey, porque las funciones que cumplen son demasiado relevantes para el aprovechamiento de las colonias americanas en función de los intereses de la corona española, ¿ya? A continuación vamos a revisar las instituciones denominadas Virreinato, Capitanía General y Gobernación, y también vamos a revisar el Cabildo, ¿ya? Que son las más importantes en términos de este organigrama, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de el virreinato y la capitanía general, tenemos que tener en cuenta que la política que existe detrás de esta división o del nombramiento de todas estas autoridades responde, como la de cualquier monarca, a esta lógica de dividir para gobernar, ¿ya? Los reyes de España, a diferencia de lo que va a ocurrir, por ejemplo, con Portugal, nunca van a visitar territorio americano, nunca van a conocer las colonias americanas, de manera tal entonces que su administración va a quedar delegado en otros funcionarios, ¿sí? En este sentido, entonces, la figura del virrey va a ser muy relevante. ¿Por qué va a ser tan relevante la figura del virrey? Porque ya que el rey no viene a América, el virrey va a ser los ojos del rey en esta parte del territorio. En América, la máxima autoridad va a ser el virrey. Y este virrey le debe, ¿cierto?, explicaciones o le debe obediencia al siguiente en la línea jerárquica, que vendría a ser el rey, ¿ya? Ahora, sería muy complejo, si lo pensamos en esta época, siglo XVI, que el rey delegara tanta autoridad en una sola persona. Territorialmente América, si lo miramos ahí en el mapa, ¿cierto?, es mucho más extensa que lo que es España, ¿ya? Es mucho más grande. La mayoría de los recursos y de la riqueza está en América. Entonces es muy complejo para la figura del rey delegar tanta autoridad en una sola persona. Para esto, lo que el rey va a decidir, bajo esta lógica de dividir para gobernar, es que no va a haber solo un virrey,
en América, sino que inicialmente van a haber 3 y a continuación van a haber 4 virreyes, de manera tal que si bien son la máxima autoridad en América, cada uno de estos virreyes administra una pequeña porción de territorio, ¿ya?, que finalmente nunca se va a igualar en términos de poder a la que tiene el rey, que es dueño de ambos territorios. Si nosotros observamos este mapa, ustedes se van a dar cuenta que hay varios virreinatos, ¿ya? El primer virreinato, yo los voy a nombrar de norte a sur, ¿cierto? Es el virreinato de Nueva España, que va a ocupar gran parte de lo que hoy es México, ¿ya? Y también el sur de Estados Unidos. También eso está en color naranjo, si lo pueden observar en el mapa, ¿ya? También vamos a tener el virreinato de Nueva Granada, que está en azul en el mapa, y el virreinato de Nueva Granada va a estar en gran parte de lo que hoy es Colombia y Ecuador, ¿ya? En tercer lugar vamos a tener el virreinato del Perú, que está ahí en rojo, o rosado en realidad más bien, y el virreinato del Perú es en gran parte de lo que hoy es Perú, parte de Bolivia, ¿ya? Y eso va a ocupar el virreinato del Perú. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII van a existir estos 3 virreinatos y en consecuencia vamos a tener 3 virreyes. A partir del siglo XVIII vamos a agregar a estos 3 un cuarto, que es el virreinato del Río de la Plata, que está en morado en el mapa, y el virreinato del Río de la Plata entonces vendría a constituirse como el 4.º virreinato. Desde ese punto de vista, lo que va a hacer un virrey es cumplir la misma función del rey, o sea, funciones que son legislativas, administrativas, políticas, pero en una porción de territorio que es mucho más pequeña que la del rey, ¿ya? Administrativamente hablando también vamos a tener la figura del gobernador o capitán general, ¿ya? Cuando lo vemos en el título dice virreinato y capitanía general, porque en el caso de Chile, por ejemplo, ¿ya?, Chile va a tener ambas funciones. Quienes son gobernadores son al mismo tiempo capitanes generales, porque en general las gobernaciones y las capitanías generales están ubicadas en territorios que están relativamente aislados de los grandes centros urbanos y de los grandes centros de poder, o finalmente en el centro de cada virreinato, lejos del centro de cada virreinato, ¿ya? Efectivamente el virrey tiene un poder que es total, ¿ya? Pero ese poder total nunca va a superar a la figura del rey, que es dueño de ambos territorios, ¿ya? En América es la máxima autoridad, ¿sí? Pero ese poder nunca va a superar el del rey, a propósito de la pregunta en el chat. Ahora, si ustedes observan este mapa también, se van a dar cuenta que hay varias capitanías generales, ¿ya? Vamos a encontrar, por ejemplo, en el caso de Chile, que se va a llamar Capitanía General de Chile, y la observamos al lado o al costado, ¿cierto?, del Virreinato del Río de la Plata, ¿ya? También vamos a tener la Capitanía General de Venezuela, la Capitanía General de Cuba, de Guatemala. Y si se dan cuenta entonces, vamos a tener una división del territorio que va a responder a esta lógica, como yo decía al inicio, que es la lógica de dividir para gobernar. América es un territorio extenso, por lo tanto no puede ocurrir, pensemos como el rey de España, ¿cierto?, como los reyes de España, no puede ocurrir que una sola autoridad ni una sola institución esté a cargo de todo este territorio, que finalmente es el territorio que le da la riqueza a España. Desde ese punto de vista entonces vamos a dividir el territorio en varios grupos, ¿cierto?, en virreinatos, en gobernaciones, en capitanías generales, de manera tal que la figura del virrey, la figura del gobernador, la figura del capitán general van a administrar pequeñas porciones de territorio, ¿cierto? Por lo tanto, desde ese punto de vista entonces, administrando pequeñas porciones de territorio, se administran mejor y nunca ponen en cuestionamiento la autoridad del rey, que sigue siendo la máxima autoridad, ¿ya? Sea un virrey, sea un gobernador, van a cumplir funciones ejecutivas y judiciales. Y cuando yo digo acá ejecutivas y judiciales, estoy trasladándolo a un vocabulario que es mucho más actual. Funciones ejecutivas se relacionan mucho más con lo que hoy haría un presidente de la República y sus ministros. Y cuando digo judiciales, por supuesto tienen que ver con la aplicación de la ley, ¿ya? Presiden los tribunales de justicia, se encargan de administrar eficientemente el territorio, ¿ya? Todas las autoridades son nombradas por el rey, ¿ya? En este organigrama que yo mostraba al inicio de la clase, ustedes se van a dar cuenta que en términos administrativos y en términos políticos, todos responden a la figura del rey,
¿Ya? Por lo tanto, el rey, asesorado por el Consejo de Indias, como yo decía en esta diapositiva, va a ser el encargado de nombrar las autoridades. ¿Ya? El virrey tiene poder en América, pero es un poder que le entrega el rey. Y el poder de nombrar a las autoridades o la facultad de nombrarlas recae siempre en la figura del rey. Y esto tiene que ver con esa profunda desconfianza. Todas las autoridades responden finalmente a la figura del rey, a pesar de que en América el virrey es la máxima autoridad. ¿Ya? Claro, en el caso de que hubiese un solo virrey, podría ocurrir que este virrey concentrara más poder en términos políticos y económicos de lo que tendría el rey en España. Y como el rey no viene a América, entonces es peligroso. Desde ese punto de vista, entonces, tengo varios virreyes y pierdo de vista cualquiera de estos peligros que pudieran señalar. ¿Ya? ¿Habían conflictos con el dominio portugués? Por supuesto que sí, y a lo largo de todo el periodo colonial van a haber distintos conflictos, ¿ya? Pero ustedes tienen que tener presente también que en algún minuto, ¿cierto? Se hizo una división territorial y como ustedes observan ahí, ¿cierto? Se van a dar cuenta que la línea roja punteada va a separar el dominio portugués del dominio español, ¿ya? Si se fijan también, la Capitanía General de Venezuela, por ejemplo, está cerca o limita con el territorio portugués. Y eso tiene mucho sentido porque entonces cada vez que yo tengo una capitanía voy a tener mayor presencia de militares y de ejército para poder proteger esa parte del territorio, ¿ya? Por supuesto que también con los ingleses y también con los franceses, pero ese conflicto va a tener que ver fundamentalmente con el tema de la piratería, de los piratas y los corsarios. Y vamos a hablar más adelante de ello, ¿ya? Entonces, para responder a sus preguntas en orden, ¿verdad? El virrey no es quien designa las autoridades, las designa el rey, asesorado por el Consejo de Indias, ¿ya? Efectivamente, se divide la autoridad del virrey, se nombran varios virreyes para que concentren una menor porción de territorio a su cargo, ¿ya? Y si van a tener conflictos con otros países y los vamos a ir revisando un poco más adelante, ¿ya? Pasemos a un tema que es particular y que es importante también entender porque tiene que ver con la administración de la justicia, ¿ya? Obviamente el virrey también tiene que ver con la administración de la justicia, pero en general lo que hacen, ¿ya?, es dirimir conflictos que no se pueden dirimir o no se pueden resolver a nivel local, ¿ya? Para poder resolver problemas estrictamente judiciales va a haber un tribunal que en esta época no se va a llamar Tribunal de Justicia, sino que se va a llamar Real Audiencia. La Real Audiencia, entonces, como está señalado allí, administra la justicia y también actúa como una corte de apelaciones. La imagen que nosotros observamos en la diapositiva es el edificio que ocupaba la Real Audiencia en tiempos coloniales en Chile, ¿ya?, que está ubicado en la Plaza de Armas. ¿Ya? Y ustedes lo pueden observar ahí porque es el lugar donde está ubicado el Museo Histórico Nacional, ¿ya? Ahora, fíjense entonces, en términos actuales, si yo traigo esto a la actualidad, me voy a dar cuenta que hay tribunales de justicia, Corte de Apelaciones y Corte Suprema. Esa lógica jerárquica y centralista también existía en tiempos coloniales. Entonces yo tenía a la Real Audiencia, ¿cierto?, que actuaba como Corte de Apelaciones y como tribunal al mismo tiempo, ¿cierto? Y también tenía, si nos vamos hacia atrás, ¿verdad?, al Consejo de Indias, que va a actuar como una especie de Corte Suprema, ¿ya? Por lo tanto, esta lógica de administrar, ¿cierto?, viene desde tiempos coloniales. Que haya primero un tribunal de base y a continuación otras instancias para que yo pueda ir subiendo en este orden jerárquico institucional. Ahora, vamos a tener administrativamente, ¿cierto?, si recordamos el esquema que vimos al principio, una de las últimas instituciones que es la más cercana a la población. Jerárquicamente hablando, en esta institucionalidad, el cabildo está al final de la línea institucional, ¿ya?, pero no por ello es menos importante. Tal vez jerárquicamente lo es, ¿ya?, pero en términos del reconocimiento que la población le daba a las instituciones, el cabildo era muy relevante, ¿sí? ¿Qué es un cabildo? Fíjense en esta imagen está tomada de un mestizo, con un gran porcentaje de descendencia indígena, que se llama Guamán Poma de Ayala. Y él escribió este libro que en algún minuto le quería enviar al rey de España para contarle una serie de situaciones que existían y ocurrían en América. Y él contaba estas situaciones a través de dibujo. Por eso es tan común que nosotros veamos estas imágenes asociadas al mundo colonial, ¿ya? Esta imagen nos está hablando de un escribano del cabildo, o sea, como una persona que sabe leer y escribir está redactando un documento.
El cabildo podría ser, y algunos teóricos asimilan la función del cabildo a lo que hoy podría ser una municipalidad o una junta de vecinos, porque de alguna manera de todas las instituciones de las que hemos hablado y de todas las autoridades que existen, la institución del cabildo es la más cercana a la población local. Finalmente son las autoridades más reconocidas porque jerárquicamente es más pequeña. Y desde ese punto de vista, el tipo de atribuciones que tiene y el tipo de cosas de las que se encarga tienen que ver con asuntos mucho más domésticos, ¿ya? Por ejemplo, la seguridad de la ciudad, la limpieza de la ciudad, el correcto estado, por ejemplo, de algunos caminos. Y ese tipo de cosas que no se pueden ir a reclamar a un virrey por la lejanía, por ejemplo, territorial. Recordemos que Chile pertenece al virreinato del Perú y entonces que un virrey, en este caso el virrey del Perú, vaya a resolver un tema tan doméstico como un camino en Chile, por ejemplo, o el estado de un camino en Chile o la seguridad en Chile, claramente tienen que estar a cargo de autoridades que sean más locales, más cercanas a la población. Por eso se le asimila a la función que cumpliría, por ejemplo, una junta de vecinos, que es un organismo intermedio entre la población y la municipalidad, o también en parte de las funciones que realizan actualmente los concejales y el alcalde, ¿ya? Ahora bien, este cabildo va a estar integrado por un grupo de personas que nosotros vamos a denominar vecinos, ¿ya? Pero este concepto de vecinos no es como lo entendemos en la actualidad, que finalmente son estas personas que viven cerca de mi casa o mi departamento, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de vecinos en esta época, nos estamos refiriendo fundamentalmente a criollos, ¿ya? Y fundamentalmente a criollos y españoles que tienen tierras acá. Por lo tanto, no son mestizos, no son indígenas, no son esclavos, ¿ya? La categoría de vecino es una categoría distintiva, ¿ya? Es un símbolo de distinción, ¿ya? Yo tengo tierras y en consecuencia se me permite participar, en consecuencia como tengo tierra, soy vecino, se me permite participar de la organización del cabildo, ¿ya? Los cabildos por lo general se fundaban o se organizaban luego de fundar una ciudad, ¿ya? Y como se requería una administración para esta ciudad nueva que se acababa de crear, estas mismas personas que eran a las que se les entregaba tierra se encargaban de organizar la ciudad, al menos en sus comienzos. Obviamente el cabildo también responde a la autoridad del gobernador y también responde a la autoridad del virrey y en consecuencia del rey, ¿ya? Pero a nivel local es muy relevante porque se ocupa de los asuntos más cotidianos de las personas, ¿sí? En este sentido, claramente, como dice Emilio, los terratenientes, ¿cierto? Estos vecinos son terratenientes, son dueños de tierras, de ahí su nombre. Latifundistas, hacendados, ¿verdad? Vecinos todos, y criollos fundamentalmente. El cabildo también es una institución muy particular y muy relevante, lo vamos a ver también en la próxima clase, porque es la única institución de todas las que yo he mencionado que de la que pueden participar los criollos, ¿ya? En los virreinatos, en las gobernaciones, capitanías generales, Consejo de India, Casa de Contratación, los criollos no pueden participar. Pero en el cabildo sí se les está permitido. Ahora, ¿con qué tiene que ver esto? Con una lógica bien simple, ¿ya? El criollo es el hijo de español que nació en América, de manera que los reyes entienden que la identificación de los criollos con América es mucho mayor, o el cariño a la tierra o la identificación es mucho mayor que la que podrían tener los españoles nacidos en España. Desde ese punto de vista, como el objetivo de los reyes a lo largo del tiempo es sacarle el mayor provecho a América para el beneficio de la corona, el rey desconfía profundamente de lo que podrían hacer los criollos de estar en cargos más relevantes, porque de alguna manera podría ocurrir, en pensamiento del rey, ¿cierto?, que estos criollos velaran más bien por la estabilidad y la integridad del continente americano, más que por los intereses de la corona española. Por lo tanto, frente a esa desconfianza, a los criollos no se les permite ocupar los puestos de gobierno más importantes, al menos en la escala jerárquica, ¿ya? A propósito de la pregunta de Marcelo, hay una situación particular que es, por ejemplo, llamar a un cabildo abierto, que es la pregunta, ¿cierto? Que es cuando todos pueden participar, todos los vecinos pueden participar, que es frente a situaciones de emergencia, ¿ya? Me leyó la mente Marcelo porque era lo que iba a señalar a continuación, y es que cada vez que se presentaban situaciones urgentes, ¿ya?, contingentes y muy importantes, se llamaba lo que se conoce como un cabildo abierto, y finalmente eran todos los vecinos de la ciudad los que tomaban decisiones en relación a esos temas que se presentaban, ¿ya? Un caso contingente, y el caso que nos interesa a nosotros, es, por ejemplo, cuando el rey de España es tomado prisionero por Napoleón.
Cuando eso ocurrió en 1808, y la noticia obviamente con cierto retardo llegó a América, lo primero que hicieron los vecinos frente a la captura del rey fue llamar a un cabildo abierto, y es en ese cabildo abierto donde los vecinos deciden que se va a convocar y se va a formar la primera Junta Nacional de Gobierno, ¿ya? Entonces nosotros entendemos también a través de este ejemplo, ¿cierto? ¿Cuál es la relevancia del cabildo? Durante la época colonial, el rey trató en muchas oportunidades en acabar con la figura de los cabildos y que estos desaparecieran, ¿ya? Sin embargo, nunca lo consiguió, porque al ser la única institución que en la que los criollos podían participar, claramente trataron de resguardar su existencia durante los 3 siglos coloniales, ¿ya? Aquí se toman decisiones importantes, decisiones a nivel local. Y entonces cuando uno observa esta gran pirámide, que es muy jerárquica, ¿cierto?, se va a dar cuenta que finalmente lo que la gente tiene más a mano o con más cercanía es la figura del cabildo. Y desde ese punto de vista entonces genera cierta tensión con los reyes de España, pero también es un beneficio, y así lo entendieron muchos criollos, cuando el rey va a ser tomado prisionero en 1808, ¿ya? Ahora, ¿qué es importante que ustedes entiendan? ¿Ya? Y piénsenlo así. El nombre de esta clase se llama legado colonial. Entonces, cuando nosotros pensamos en términos políticos administrativos, tenemos que entender que de todo esto que yo he explicado son aspectos que todavía se mantienen en nuestra realidad actual. Quizás bajo otra forma, ¿sí?, pero hay cierta herencia o cierto legado, ¿verdad?, como usándolos como sinónimo, que se han mantenido en el tiempo. Entonces, cuando yo vuelvo atrás y les presento la primera diapositiva, ustedes se van a dar cuenta que la forma de estructurar la autoridad se mantiene en la actualidad en nuestro país. No tenemos un rey, ¿cierto? Tenemos un presidente. Sin embargo, todas las autoridades responden a la figura del presidente, que es nuestra máxima autoridad. De tal manera que uno de los legados político-administrativos que tenemos de la época de la corona es esta forma de gobernar que es muy centralista, ¿verdad? Todas las autoridades responden a una autoridad central. No por nada, bueno, nuestro país es un Estado unitario. Todos responden a la figura del presidente de la República, que es la máxima autoridad. Y el que sea tan centralista, o sea, que yo tenga una cadena de mando tan jerárquica, ¿verdad? Voy al cabildo, no me va bien, voy a la Real Audiencia o a las audiencias, no me va bien, voy a la gobernación, voy al virreinato, voy al Consejo de India y finalmente voy donde el rey o le escribo al rey, finalmente lo vuelve burocrático. Y esas dos características, ¿cierto?, centralismo, burocracia, ¿cierto?, van a ser características político-administrativas que se mantienen hasta el día de hoy en nuestra forma de gobernar. Y esto no solo en Chile, en Latinoamérica en general, porque es una herencia española. Teniendo en consideración esto, ¿verdad?, que es el aspecto político-administrativo y su legado, vamos a pasar al aspecto económico. ¿Ya? Yo les dije que íbamos a analizarlo en 4 ejes: político-administrativo, económico, social y cultural. ¿Ya? Cuando nosotros hablemos del aspecto económico, y ya mencioné esto anteriormente, vamos a hablar del monopolio comercial. Las colonias americanas tenían prohibición de comerciar con otros lugares de Europa. Solo podían comerciar con España. Ahora, ¿cuál es el sentido de esto? Si ustedes se fijan y observamos ese mapa que está ahí, vamos a observar la cantidad de cosas que se van de América y van a España, y la cantidad de cosas que llegan desde España a América. En un primer momento llegan los conquistadores españoles y se llevan las materias primas, ¿ya? Se llevan las materias primas como la madera, por ejemplo, se llevan ciertos alimentos, se llevan el oro, se llevan la plata, ¿cierto?, que son los metales preciosos. Y algunos de estos elementos son transformados, ¿cierto?, en España, y luego vuelven en la segunda flechita, ¿cierto?, transformados para América en productos elaborados, ¿ya? Por ejemplo, una cama aparece ahí, que es un mueble, ¿cierto?, vestidos, ropa. Y si ustedes se fijan entonces, se saca la materia prima desde América, no se paga nada por ello porque es una posesión española, y a continuación lo que ocurre es que luego estas materias primas vuelven transformadas en productos elaborados, y los americanos tienen que comprárselas a los españoles porque no pueden comerciar con ningún otro socio comercial. Cuando compran estas materias primas, ¿cierto?, lo que va a ocurrir es que pagan ese producto elaborado, no materia prima, en oro y en plata, ¿ya? Por lo tanto, ese oro y esa plata va a parar a las arcas fiscales. Y desde ese punto de vista hay, por así decirlo,
dos procesos en los que se llevan los recursos de América. Una primera parte, ¿verdad?, cuando se llevan los recursos hechos materias primas, y una segunda vez, ¿cierto?, cuando los americanos pagan, ¿verdad?, por los productos que venden los españoles y pagan en oro y en plata, que son metales preciosos muy valorados en esta época, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes se fijan, la única forma en que este comercio entre dos partes, tan injusto, se siga manteniendo en el tiempo, es que España le prohíba a las colonias americanas comerciar con cualquier otro país. Porque obviamente esos productos que vienen desde España se van a vender a precios muy elevados, ¿cierto? Y desde ese punto de vista, entonces, es desde todo punto de vista injusto para América. Pero la única forma en que esta injusticia se pueda mantener en el tiempo es con la existencia del monopolio comercial. En esta época, a propósito de la pregunta, ¿cierto? Todavía no tenemos billetes, ¿ya? Vamos a tener monedas de oro y monedas de plata, ¿ya? ¿Por qué? Y tiene que ver justamente con esto que voy a explicar a continuación. En el siglo XVI y XVII, fundamentalmente, y parte del XVIII, pero sobre todo XVI y XVII, el mercantilismo económico, que es el sistema económico que está, por así decirlo, de moda, así como hoy podríamos hablar del neoliberalismo, en esta época vamos a hablar del mercantilismo económico. Este sistema económico propone, y está muy de moda, muy compartido por toda la gente en esa época, sostiene que la riqueza de una nación, o lo poderosa que puede ser una nación en términos económicos, se mide a partir de la acumulación de metales preciosos, ¿ya? Y esos metales preciosos van a ser identificados como oro y plata, ¿ya? Ahora, desde ese punto de vista, entonces, si el oro y la plata es lo más importante y es lo que está de moda, la corona española y las monarquías en general europeas en esta época se van a encargar de acumular la mayor cantidad de metales preciosos, ¿ya? Ahora, desde ese punto de vista, eso explica la relevancia que tiene llevarse el oro y la plata de las minas de oro y plata en América, pero también explica la relevancia de venderle a los americanos productos elaborados o productos manufacturados para que paguen por esas manufacturas en oro y en plata, ¿ya? Si en esta época hubiesen estado de moda los billetes, por ejemplo, tal vez el pago se hubiera hecho en billetes, pero como la riqueza de una nación se fundamenta en la acumulación de metales preciosos, entonces obviamente, ¿cierto?, van a requerir que el pago se haga en este tipo de especies, ¿ya?, en oro y en plata. De ahí la relevancia, por ejemplo, que van a tener territorios como Bolivia con la mina de plata de Potosí, ¿cierto? O territorios en México. Y también de ahí vamos a entender la poca relevancia que tenía en un inicio el territorio actual chileno, porque aquí no había tanto oro y no había tanta plata, ¿ya? Entonces, de alguna manera, el mercantilismo económico y el monopolio comercial van a estar íntimamente relacionados, ¿ya? Claramente se hacían monedas con el valor equivalente a los metales preciosos. Por lo tanto, la idea es llevarse la mayor cantidad de metales preciosos, ¿cierto?, para poder acumularlos y de esta manera posicionarse a nivel mundial como una potencia económica. Porque esa era la creencia en el siglo XVI y XVII fundamentalmente, ¿ya? Vamos a trasladarnos ahora al aspecto social y cultural, ¿ya? Y yo entiendo que, me imagino que esta pirámide social es muy común para ustedes, ¿ya? Cuando hablamos de la sociedad colonial, vamos a tener dos características que son fundamentales y que no podemos olvidar. No podemos olvidarlas no solo por el periodo colonial, sino por los efectos que tiene hasta el día de hoy en nuestra sociedad, ¿ya? La sociedad es profundamente jerárquica y por eso está representada por una pirámide. Esta pirámide nos va a mostrar que en número, ¿cierto?, en la base vamos a tener mucha población. Y a medida que nos vamos acercando hacia la cima de la pirámide, el número de población va a disminuir, ¿ya? Sin embargo, cuando observamos que en la base están los esclavos, podemos entender que son mayores en número, ¿ya? Pero si bien son mayores en número, tienen pocas atribuciones, tienen pocos recursos y finalmente casi ningún privilegio, ¿ya? Son estos estratos sociales. En la Europa medieval se le llamaba a esta pirámide una sociedad estamental, ¿ya? Nosotros le vamos a denominar jerárquica, ¿ya? Lo que va a ocurrir acá es que cada uno de estos grupos sociales, que son todos los que yo tengo enumerados allí, son grupos bastante cerrados. Eso quiere decir en general que mi origen social, ¿ya?, va a estar determinado por el lugar donde yo nazco. Y la probabilidad que tiene un ser humano, ¿ya?, de nacer en un determinado estrato social,
¿ya? En un grupo social, y salirse de ese grupo social y pertenecer a otro, ¿ya? Va a ser muy difícil, porque en general, ¿verdad? Si yo nací esclava en esa época, probablemente mis hijos también van a ser esclavos y los hijos de mis hijos también van a ser esclavos. ¿Ya? La posibilidad de ascender es muy compleja, es muy difícil y no tiene que ver, por ejemplo, con la cantidad de dinero que yo tenga. Podría ocurrir, por ejemplo, que a un mestizo le fuera bien en algún negocio que realizó y efectivamente va a estar posicionado en términos económicos mucho mejor que un indígena o que un esclavo. Pero esta sociedad jerárquica, ¿ya? Funciona de tal manera que en realidad, por mucho dinero que yo pueda tener o por muy buenos que sean mis negocios, el reconocimiento que el resto de la población hace a las personas tiene que ver con el origen, o sea, con el lugar donde nació. Y entonces, si yo nací indígena, por ejemplo, siempre en la sociedad voy a ser reconocido como perteneciente a ese grupo. Puede que me vaya bien, supongamos que un día logré ser libre. ¿Ya? Sin embargo, la sociedad me va a reconocer perteneciente siempre al grupo del indígena. ¿Ya? Desde ese punto de vista, entonces, si ustedes se fijan, es una sociedad profundamente jerárquica. La posibilidad de ascender es muy compleja, es muy difícil. ¿Ya? Y el reconocimiento social se da en base al origen. Yo nací acá y entonces se supone que en estricto rigor estaría casi determinado o determinada a pertenecer siempre a ese estrato social. ¿Ya? Ahora, vamos a tener diferentes grupos sociales, ¿ya? En la base vamos a tener a los esclavos. Nosotros sabemos ya que los esclavos no son considerados personas en esta época. Por lo tanto, se van a encargar de un trabajo que es esclavizable, no se les paga un salario tampoco, no son evangelizables. Vamos a tener en un siguiente grupo social a los indígenas, ¿cierto? Y ustedes saben que los indígenas, a diferencia de los esclavos, reciben el cuidado y la evangelización por parte de los españoles. Se supone, al menos en la teoría y lo que establecen las leyes de Burgos, ¿ya? Trabajan bajo el sistema de encomienda, ¿ya? Y eso les permite la evangelización y el cuidado por parte de los españoles. Vamos a tener en un tercer grupo, y yo lo destaqué ahí con esos puntitos rojos, a la figura del mestizo. ¿Ya? La figura del mestizo es bastante compleja de ubicar en una pirámide social como esta, donde el grupo al que pertenezco es tan relevante, porque como son mestizos y son una mezcla, nunca van a ser completamente reconocidos ni por los indígenas, que rechazan este componente español, ¿cierto? Pero tampoco van a querer ser reconocidos por el grupo español, que rechaza el componente indígena. Por lo tanto, si bien el mestizo ocupa una posición mucho mejor o mucho más beneficiosa de la que podría tener un indígena o un esclavo, ¿ya? Es rechazado por ambos mundos, por el mundo indígena y por el mundo español. Entonces ocupa una posición intermedia que no se entiende muy bien qué es, porque es libre, pero no es reconocido socialmente en términos positivos, ¿ya? Claramente hoy hablamos de una sociedad mestiza. Hoy la regla es ser mestizo, ¿ya? Y eso fue aumentando en número a medida que avanzábamos en la colonia, ¿ya? Sin embargo, en esta época es difícil ubicar al mestizo en la escala social, porque los dos grupos lo rechazan, ¿cierto? Tanto los indígenas como los españoles. Y por eso en realidad no se entiende muy bien qué lugar ocupa en la sociedad, ¿ya? Al menos en sus inicios, ¿sí? Luego vamos a tener un grupo que es el grupo español, ¿cierto? Pero vamos a subdividir este grupo en españoles y criollos, porque en el caso de los criollos lo vamos a poner en una posición inferior, porque recuerden que los criollos no podían ocupar los cargos político-administrativos más importantes. Y eso va a hacer que los españoles peninsulares, españoles nacidos en España, ¿cierto?, vayan a ocupar la cima de la pirámide y la posición de mayor privilegio. En el caso de los esclavos, por supuesto que sí, eran personas provenientes de África, porque el comercio de esclavos, a propósito de la pregunta en el chat, ¿cierto?, porque el comercio esclavista funcionaba a partir del continente africano. Ya se capturaban estas personas en el continente africano y luego se repartían por todos los distintos lugares donde los comerciantes los traficaban, o en realidad los vendían, más bien, ¿ya? Por lo tanto, sí, la cantidad de esclavos que las personas poseían les daba un símbolo de distinción. ¿Por qué? Porque cuando nosotros observamos en el mapa, la mayoría de los esclavos llegaba a Centroamérica. Para que un esclavo pudiera ser comprado, por ejemplo, porque en esta época se compran y se venden, ¿ya? Pudiera ser comprado en Centroamérica por alguien, por ejemplo, proveniente de Chile, o de lo que hoy es Chile y Argentina, claramente eso está muy lejos del centro comercial, ¿ya? Entonces,
traer un esclavo desde Centroamérica, que era donde llegaban en los barcos, hasta el extremo sur de América, claramente encarecía el valor de ese esclavo. Entonces, en lugares como Chile, la presencia de esclavos va a ser muy baja. Hay zonas de población afrodescendiente en nuestro país, en las regiones de Tarapacá y de Antofagasta, pero es muy pequeño, ¿ya? Familias, por ejemplo, como la familia de José Miguel Carrera, tenían esclavos, pero en general los esclavos en esta parte del territorio se ocupaban en labores domésticas. Y esto tenía que ver justamente con lo que dice el compañero acá en el chat, y es que eran tan caros de comprar, que en realidad había que cuidarlos, ¿cierto?, para que el trabajo que hicieran les permitiera vivir muchos años, justamente porque es un símbolo de distinción. Si yo tengo un esclavo, es que en realidad tengo mucho dinero, porque tengo mucho dinero para comprarlo, al menos en esta parte del territorio, ¿ya? Los esclavos vienen desde África y luego obviamente se van a empezar a mezclar con la población local, pero provienen inicialmente desde el continente africano. Ahora, a propósito de varias de sus preguntas, de las que salen arriba, otro de los aspectos sociales y culturales más relevantes en esta época tienen que ver con el color de la piel, ¿ya? Y digo que esto también es un legado en términos actuales, y un legado no muy positivo, por supuesto, porque el mestizaje, que va a ser esta mezcla de los distintos grupos que existen en América, ¿ya? Va a, por parte de los españoles, a jerarquizar a la población de acuerdo al color de su piel, ¿ya? Vamos a tener, por ejemplo, la figura del mestizo, que se entiende en términos coloniales, ¿cierto?, como la mezcla de un español, o ellos lo llamaban blanco, ¿ya?, y un indígena. Vamos a tener también a un mulato, ¿cierto?, que va a derivar de la mezcla entre un español y la población africana. Y vamos a tener también al sambo, que deriva de la mezcla, ¿cierto?, del indígena y la población africana. Y desde ese punto de vista, si ustedes observan en esta pirámide, ¿ya? En este esquema, ¿cierto?, si lo trasladamos a esta pirámide, que es la anterior, ¿ya? Finalmente, observen el orden y se van a dar cuenta que esto lo establecieron los españoles, ¿cierto? Mientras más oscuro era el color de la piel, menor era la posición social y el reconocimiento que yo tenía por parte de la sociedad, ¿ya? Y mientras más claro fuera el color de la piel, ¿cierto?, mayor era el reconocimiento social y mayor era la cantidad de facultades y atribuciones que se tenían, ¿ya? Desde este punto de vista, entonces, si lo miramos como un legado cultural, no muy positivo, por supuesto, todavía sigue siendo relevante, muy lamentablemente, en nuestras sociedades el color de la piel y la cantidad enorme de prejuicios, ¿cierto?, y de asociaciones que se hacen en torno a este tipo de cosas en Latinoamérica, ¿ya? Esa herencia es una herencia muy profunda todavía, ¿ya? Caló muy fuerte en el inconsciente de las sociedades y luego de los mestizos, ¿ya? Porque finalmente fue algo instalado, ¿cierto?, una creencia instalada por parte de los españoles, asociar el color de la piel, ¿cierto?, al orden que se ocupaba en la sociedad. Ahora, vámonos a ir al último aspecto, o a los últimos dos aspectos, en función y en honor al tiempo, ¿ya?, que es el aspecto social y cultural. Cuando nosotros hablamos del aspecto social y cultural, tenemos que entender que esto es bastante relevante, ¿sí? Porque el aspecto social y cultural tiene que ver fundamentalmente con cómo pensamos el mundo en el que vivimos, ¿ya?, con nuestras creencias, con nuestras normas de comportamiento. Y de esto hay mucho, ¿ya? Hay mucho en nuestras sociedades actuales que se han legado o se han heredado desde tiempos coloniales, ¿ya? Y no podemos olvidar en este sentido, en el sentido social y cultural, cuál es el rol que la Iglesia Católica ha jugado o jugó durante los siglos coloniales y que sigue jugando hasta el día de hoy, ¿ya? La Iglesia Católica en esta época, y miremos las dos imágenes que están allá, acompañaron a los primeros exploradores, como a Cristóbal Colón, por ejemplo, y también realizaron una serie de misiones para conocer el continente, evangelizar a los indígenas. Finalmente, las normas de comportamiento social y cultural, muy propias de Latinoamérica en los siglos coloniales, obedecen a pautas instaladas por la Iglesia Católica, ¿ya? No hay que olvidar, por ejemplo, que era la Iglesia la que se encargaba de evangelizar a los indígenas y, en consecuencia, obligarlos y ayudarlos, una de las dos, ¿cierto?, a entender cómo funcionaba el mundo español a partir de las lógicas cristianas, a partir de las lógicas católicas, ¿ya? Eran finalmente los que educaban a la sociedad, ¿ya? Las escuelas en esta época y la educación de los criollos, la evangelización de los indígenas, están a cargo de miembros de la Iglesia. Por lo tanto, no hay que despreciar el enorme rol y la importancia que tenían, ¿ya? Las normas sociales,
¿cierto? Hay que ir a misa, nos tenemos que vestir de tal manera, qué es correcto, qué es incorrecto en una sociedad, todas esas pautas, ¿cierto?, las estableció la Iglesia Católica. Por lo tanto, el rol que tenían en la forma de pensar de la gente es importante de tomarlo en cuenta, ¿ya? La Iglesia también tiene una participación económica enorme en la época colonial. Por lo tanto, desde este punto de vista, ¿cierto?, la Iglesia es dueña de muchas haciendas y de muchas estancias. En este sentido, hay muchas personas, muchos indígenas y luego muchos mestizos que van a trabajar al interior de estas haciendas, y entonces también a través de esas lógicas de trabajo, la Iglesia va a ejercer una gran influencia en las lógicas de pensamiento de la población americana, ¿ya? En este caso, y quiero detenerme un momento acá, los jesuitas, que es una congregación religiosa, ¿cierto?, o también llamada en esta época la Compañía de Jesús, va a jugar un rol fundamental en nuestro país y en América en general, ¿ya? No solo por todas las otras razones que ya mencioné, ¿ya? Educaban a la población, evangelizaban a los indígenas, tenían importancia económica, definían las pautas culturales, ¿ya?, sino porque en realidad producían conocimiento, ¿ya? Los primeros textos de estudio que se hicieron, por ejemplo, de historia de Chile, de historia de determinados lugares, ¿ya?, o la delimitación del territorio en manos de geógrafos, estuvieron a cargo de sacerdotes, ¿ya?, que eran personas que genuinamente se interesaban por conocer costumbres, por conocer el territorio y también por poner por escrito todo esto que iban recolectando o todo esto que iban aprendiendo, ¿ya? Por lo tanto, los jesuitas van a jugar una historia muy relevante. Si miramos estas dos imágenes, tenemos dos textos. La primera dice Histórica relación del Reino de Chile, ¿ya?, que es escrita por un jesuita, ¿cierto?, y que narra, o al menos es la primera narración, ¿cierto?, histórica de nuestro país, y eso se hizo por parte de los jesuitas. O sea, no solamente tenían importancia económica, sino que también eran historiadores, filósofos, educadores, biólogos, farmacéuticos muchas veces, eran médicos también. Y tenemos el compendio de la historia geográfica, natural y civil del Reino de Chile. Entonces, claramente, el rol que jugaban era muy relevante, ¿sí? Eso hizo que en muchos momentos, pero sobre todo en la medida que nos vamos acercando hacia el siglo XVIII, el rey desconfiara profundamente de la orden de los jesuitas, ¿ya? Porque si bien la función que se le asigna es de primera relevancia para el Imperio Español, por ejemplo, evangelizar a los indígenas, crear misiones para seguir evangelizando indígenas, educar a la población, con el tiempo algunos reyes comenzaron a desconfiar de estos jesuitas, ¿ya? A desconfiar porque la cantidad de poder y reconocimiento social que tenían entre la población muchas veces era mayor que la autoridad política misma. Entonces, claro, las personas, en vez de reconocer al gobernador, por ejemplo, que es la autoridad política, tienen mucha más cercanía y reconocimiento con la figura del sacerdote, ¿sí? Porque este sacerdote, claro, y sobre todo estos jesuitas, están siempre en terreno hablando con la población, conociendo a la población, entendiendo cómo piensan, ¿verdad?, educándola. O, por ejemplo, haciendo de médicos, de curanderos, ¿cierto? Y todo este tipo de cosas entonces hace que a nivel social la Iglesia sea muy reconocida. Tanto así, finalmente, que la autoridad moral en esta época son los miembros de la Iglesia. Desde ese punto de vista, entonces, ese legado cultural permanece hasta el día de hoy. Si nosotros pensamos en términos actuales en Chile, todas las discusiones que se han dado en términos de varias leyes y el componente valórico que tienen estas, por ejemplo, eutanasia, aborto, legalización de ciertas drogas, etcétera, toda esa discusión que se da en nuestro país todavía gira en torno a temas valóricos, ¿ya? Y eso explica que hoy, en la actualidad, todavía, ¿cierto?, la voz de la Iglesia Católica y de todos los creyentes de la Iglesia Católica, todas las personas que se consideran católicas en nuestro país, tengan voz y voto, que todavía es muy importante en nuestro país, aun cuando nuestro Estado es laico. ¿Se fijan? Y desde ese punto de vista, entonces, la Iglesia Católica sigue teniendo mucha relevancia porque la mayoría de las personas en América se considera todavía profundamente católica. Tal vez no católicos practicantes, pero católicos al fin y al cabo, ¿ya? En este sentido, entonces, es importante el legado social y cultural asociado, ¿cierto?, al aspecto de la Iglesia. Sí, los jesuitas también se rigen por ese voto, por el voto de abstinencia, ¿ya? Igual que porque también son miembros de la Iglesia, ¿ya? No olvidar que, a pesar de que tienen una función distinta del sacerdote que hace misa, también son parte de la Iglesia Católica y en consecuencia también se rigen por esas mismas normas y pautas, ¿ya?
Ya, en honor al tiempo, solo quiero detenerme en una última cosa, ¿ya? Vamos a dejar el tema de Chile para la próxima clase, en honor al tiempo, y vamos a revisar un último contenido de la América colonial. Entonces, en la próxima clase vamos a revisar con mayor especificidad el caso particular de Chile en la colonia, pero ahora nos vamos a remitir estrictamente a todo lo que podamos decir en términos generales para América, ¿ya? A propósito de la pregunta de Javiera, sí, nosotros hablamos del sincretismo religioso y hablamos de eso en la clase anterior, para que la puedas revisar en YouTube, ¿ya? Ahora, una última cosa. Durante el siglo XVIII, ¿ya? Se produjo un cambio de monarquía en España, ¿ya? Por lo tanto, todo esto que yo he hablado, político, económico, social y cultural, va a ser válido para toda la colonia. Pero durante el siglo XVIII se va a producir un cambio de monarquía en que se van a dejar de gobernar la dinastía de los Habsburgo, o de los Austrias también llamado, y va a comenzar a gobernar una nueva dinastía que es la dinastía de los Borbones, ¿ya? Estos Borbones, que son franceses, ¿ya? Van a representar un estilo de gobernar muy particular que nosotros conocemos como despotismo ilustrado, ¿ya? Y este despotismo ilustrado, como está en esta imagen, ¿ya? Va a tener un lema muy característico, que se conoce como todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿ya? Igual que cuando se produce un cambio de gobierno a nivel presidencial o a nivel municipal, cuando se produce un cambio de dinastía, también existe el mismo efecto, ¿ya? En general se tiende, ¿ya?, a querer mejorar lo que la administración anterior no hizo bien, se supone, ¿ya? Desde ese punto de vista, entonces, estos déspotas ilustrados, que hablaban de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, quieren iniciar una serie de reformas en América para hacer de la administración colonial una más eficiente y expedita. Queremos mejorar las condiciones de vida de la población, todo para el pueblo, pero no le vamos a preguntar al pueblo qué es lo que quiere o qué es lo mejor para ellos, porque eso lo sabemos nosotros, ¿ya? Pero sin el pueblo. Entonces, todo para el pueblo, mejoramos sus condiciones de vida, pero sin el pueblo, ¿ya? Desde ese punto de vista, entonces, se van a iniciar una serie de reformas administrativas y económicas, ¿ya? Con el objetivo de mejorar esa administración, porque se consideraba que la dinastía anterior se había despreocupado de ciertos aspectos, ¿ya? En este sentido, vamos a nombrar dos reformas administrativas rápidamente, que es el decreto de libre comercio, que va a permitir que se abran más puertos en España para que los comerciantes puedan salir y traer sus productos, y se van a abrir más puertos en América para que puedan llegar los productos desde España. Desde ese punto de vista, por ejemplo, lugares como lo que hoy sería parte de Argentina y parte de Chile, que en general quedaban relativamente aislados de los grandes centros comerciales, como el Virreinato del Perú o como Centroamérica, se pudieran incorporar y pudieran llegar más productos a esa zona, ¿ya? Entonces se instala como llegada, ¿cierto? Puertos en el Río de la Plata, en Valparaíso, en Talcahuano, y de esa manera podían llegar productos más fácilmente, porque la ruta que seguían era el Atlántico en España, ¿cierto? Y luego cruzando el Estrecho de Magallanes para llegar a territorio chileno por la vía marítima. Y desde ese punto de vista, entonces, se hacía más eficiente la administración y, en consecuencia, llegaban más productos a la población chilena. Por otro lado, se van a crear nuevos impuestos para que siga llegando más dinero a España. Ahora, desde ese punto de vista, entonces, por un lado, si nosotros lo miramos desde el punto de vista español, entendemos que para los españoles estos cambios van a ser bastante eficientes. Si logro que lleguen más productos a territorios que antes estaban aislados, lo que va a ocurrir entonces es que me van a pagar por esos productos y entonces voy a recaudar una mayor cantidad de riqueza, ¿sí? Sin embargo, si lo miramos desde el punto de vista de los criollos, esto no les va a parecer tan positivo, porque si antes ese relativo aislamiento les permitía más autonomía en términos políticos y sociales, ¿cierto? Finalmente no les va a parecer, porque la llegada, o sea, la apertura de nuevos puertos y la llegada de nuevas autoridades va a hacer que los españoles tengan más presencia en esta parte del territorio y, en consecuencia, el control por parte de la monarquía sea cada vez más estricto. En términos económicos, para poder ir concluyendo, se van a hacer dos reformas importantes. Una es la creación del Virreinato del Río de la Plata, ¿ya? Si se fijan en la diapositiva lo puse al revés. Donde dice administrativo debería ser económico y donde dice económico debería decir administrativo, ¿ya? Para que lo tengan presente. Lo vamos a cambiar después en el PowerPoint final, ¿ya? Se va a crear el Virreinato del Río de la Plata,
y tiene que ver con la misma lógica, ¿ya? Territorios como parte de Argentina y todo Chile están aislados del Virreinato del Perú y de todos los centros de poder político y económico. Por lo tanto, no puede ser que tengan tanta autonomía, y para eso los reyes de España entonces van a crear un nuevo virreinato, una nueva división territorial en el siglo XVIII, ¿cierto? Y va a hacer que los criollos resientan mucho la creación de este virreinato porque van a tener a más autoridades vigilándolos constantemente, ¿ya? Y entonces va a significar un cambio, ¿ya? Que los va a perjudicar, o al menos eso van a sentir ellos. Y se va a crear también la figura de las intendencias. Y la intendencia es un cargo que todavía existe en nuestro país. La intendencia actualmente es la máxima autoridad de una región, ¿ya? Esas intendencias van a buscar hacer más eficiente esta organización burocrática de la que yo hablaba al inicio de la clase, ¿ya? Entonces la figura del intendente va a tener atribuciones que antes tenía el virrey, algunas que tenía el cabildo, otras que tenían los gobernadores, y va a actuar como una especie de autoridad intermedia entre la población y la figura del rey, ¿ya? Ahora, uno podría mirar esto como algo positivo porque de alguna manera rompe o trata de romper con cierta burocracia existente. Ya no voy a tener que seguir una cadena de mando tan larga o tan extensa como ocurría en el siglo XVI y XVII. Sin embargo, por otro lado, y si lo miramos desde la perspectiva de los criollos, esta figura del intendente, en Chile van a haber dos intendencias, la de Santiago y la de Concepción, van a aumentar la cantidad de autoridades en esta zona, que otra vez, ¿cierto?, van a iniciar un estricto control y vigilancia de la población y el comportamiento de la población, sobre todo de la autoridad política en esta parte de las colonias americanas. Por lo tanto, este intendente concentra mucho poder que antes tenía una parte el virrey, otra parte el cabildo, otra parte el gobernador, ¿cierto? Y a pesar de que es una autoridad intermedia entre el rey y la población, ¿cierto?, va a concentrar mucho poder. Y los criollos desconfían de este intendente porque además es un cargo y una magistratura a la que los criollos no pueden acceder, ¿ya? Eso va a hacer, en definitiva, ¿ya?, que exista cierta tensión, ¿verdad?, entre estos nuevos reyes, ¿cierto?, esta dinastía borbona y los criollos, ¿ya? Me detengo en el último. Estamos en el tiempo y vamos a dejar el resto para la próxima clase, ¿ya? Una de las últimas reformas que hicieron los Borbones tiene que ver con la fundación de ciudades. Si observan acá, en el cuadro que está en el extremo izquierdo, se van a dar cuenta que hay una serie de ciudades nuevas que se van a fundar en el siglo XVIII, por ejemplo, en Chile, pero también va a ocurrir en América en general. Y el objetivo fundamental de eso es concentrar a la población en las ciudades. ¿Para qué? Para tenerla más controlada. Se fundan ciudades donde antes no habían ciudades. Entonces el objetivo es tener mayormente controlado el territorio y también a la población dentro de esas ciudades para que esté concentrada y esté controlada también. Para que tengan más cerca los centros administrativos, pero por sobre todo esta reforma o las anteriores, ¿verdad?, para poder controlar a la población, ¿ya? Sí, Chile va a estar siempre regido por el Virreinato del Perú, va a pertenecer territorialmente al Virreinato del Perú, ¿ya? Y esos virreinatos van a llegar a su fin cuando se inicien los procesos de independencia durante el siglo XIX, luego de la conformación de las juntas de gobierno, ¿ya? Entonces, quiero que entiendan ustedes que esta administración colonial se va a mantener relativamente estable durante los siglos XVI y XVII, pero a partir del siglo XVIII, con este cambio de dinastía, se va a generar un cierto cambio, ¿verdad?, que va a buscar modernizar la estructura administrativa y, en consecuencia, ejercer mayor control sobre la población americana. En el entendido, por supuesto, ¿cierto?, que eso lo haría más eficiente de lo que había sido anteriormente, ¿ya? Desde ese punto de vista, entonces, no vamos a alcanzar a leer los ejercicios, ya vamos a retomar este tema la próxima clase para poder hablar en profundidad de la colonia en Chile, pero quiero que tengan en términos generales entender que existe un legado político-administrativo que se mantiene a la actualidad, no tal cual como en esa época, que existe un legado en términos económicos, por ejemplo, la exportación de materias primas todavía es una norma en los países latinoamericanos, ¿cierto? Existe un legado cultural en términos sociales,
la forma de ordenar la sociedad, la forma de entender la importancia del origen, ¿ya? Que si bien no es un legado tan positivo, se mantiene todavía en nuestra sociedad, ¿ya? Y también en términos estrictamente culturales, la gran influencia que todavía tiene la Iglesia Católica en relación a la población. Como les decía yo anteriormente, la mayoría de la población en Latinoamérica se declara católica todavía, y desde ese punto de vista tiene un rol que es fundamental. Todo esto lo hemos heredado de la época de la colonia, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros enfocamos el estudio en estos conocimientos, la clase se llama legado colonial. Por lo tanto, claro, caracterizamos la colonia en términos políticos, económicos, sociales y culturales, pero para poder entender cuáles de esos aspectos, ¿cierto?, se mantienen hasta el día de hoy presentes en nuestra sociedad bajo distintas formas, tal vez no exactamente iguales, pero, ¿cierto?, han logrado y han encontrado un camino para mantenerse todavía presente en nuestras sociedades, ¿ya? Como les decía, en la próxima clase entonces vamos a revisar el legado colonial en términos específicos chilenos, ¿cierto? Y vamos a revisar algunos ejercicios en relación a este contenido, ¿ya? Los espero entonces el próximo miércoles entre las 6 y las 7 de la tarde. Todas las dudas que tengan, conéctense nuevamente, ¿cierto?, el próximo miércoles para que las podamos responder, y como todas las semanas entonces nos vemos en la próxima clase de historia. Que tengan una buena tarde y una mejor semana. Nos vemos.